queridos hermanos, paz a vosotros. Me llena de alegría saludarles en una nueva ocasión y esta vez tengo la oportunidad de compartir con ustedes que el libro que estudiaremos durante el tercer trimestre de 2017 es Nehemías. Hemos decidido que el lema sea nos levantaremos y edificaremos, una frase tomada del interior de la obra, una respuesta expresada por el propio Nehemías en el capítulo 2, verso 20, ante los comentarios negativos e intimidatorios que hicieron los enemigos de aquella obra, Sanbalat, Tobías y Gesem. Nehemías no da oído a aquellas palabras y su respuesta determinante, apoyada en la fe viva de un líder dispuesto a obedecer a Dios, se dirige a realizar dos acciones: levantarse y edificar. Definitivamente estas dos acciones nos desafían hoy a levantarnos de la condición en la que nos encontremos, de ponernos en pie y con decisión y arrojo nos coloquemos en una posición dispuesta para hacer lo necesario para edificar, construir y hacer crecer aquello que el Señor nos ha encomendado. En el entorno en el que nos movemos, las personas se preguntan si un líder nace o se hace, y se ofrecen diferentes respuestas dependiendo del punto de vista de la disciplina desde la cual se ofrezca una solución. Sin embargo, los creyentes no nos hacemos esa pregunta, pues tenemos una idea diferente de lo que significa ser un líder. Y esto se debe, en primer lugar, a que nosotros entendemos que somos llamados por Dios a vivir como siervos y a realizar una misión en el mundo. No tendría sentido preguntarnos si un líder nace o se hace. Más bien nos preguntamos, ¿cómo responderemos a nuestra vocación de servicio? ¿Y cómo guiaremos a otros cuando sea necesario tomar iniciativas para cumplir con las tareas que Dios nos ha encomendado? Todos hemos sido colocados en posiciones desde las cuales somos llamados a servir. Nehemías es un ejemplo de ello. Sin ser rey, sacerdote o profeta, Nehemías respondió ante una necesidad. No recibió un llamado específico o explícito para hacer una tarea, como sucedió, por ejemplo, con muchos personajes como Abraham, Moisés, David, Gedeón, Isaías, Jeremías o Ezequiel. En su caso sucedió mientras escuchaba un relato de las condiciones en las que se encontraba la ciudad de Jerusalén en boca de su hermano Hanani. El sentimiento que provocó aquella noticia en el corazón de Nehemías lo llevó a buscar una solución desde el lugar en donde él se encontraba. El copero del rey pasó a ser gobernador y reconstructor de Jerusalén. En segundo lugar, entendemos que el liderazgo es un asunto de servicio, diferente a lo que nuestra cultura comprende. El liderazgo cristiano no se concentra en ser quien encabeza, influye o impulsa, sino en servir, en ser instrumento para que otros se fortalezcan y crezcan en hacer la voluntad de Dios. Nehemías es también ejemplo de esto, lo cual es evidente por la disposición a dejar su lugar de comodidad y asumir riesgos, incomodidades y desventajas con el firme propósito de contribuir para que otros tengan una mejor forma de vida y se realicen los proyectos de Dios. El ejemplo de servicio de Nehemías es sobresaliente, puesto que se coloca como ejemplo de todo lo que propone. Por ejemplo, cuando pide a otros que perdonen las deudas, es porque antes él ya perdonó las propias. Lo mismo sucede cuando se trata de trabajar, de buscar a Dios, de guardar el sábado, pero sobre todo, cuando hace saber que él, como líder, teniendo el derecho y la oportunidad de aprovechar su puesto para hacerse de beneficios, no solo ha cuidado de ser justo y equitativo, sino que además ha renunciado a lo que por derecho le pertenece y compartido lo que tiene, solidarizándose con el pueblo y apoyando a sus hermanos más necesitados. Del tema general del libro podemos decir que Nehemías forma una unidad complementaria con el libro de Esdras. Así, mientras que podemos entender que Esdras fue una persona perteneciente al sacerdocio, y su principal función fue la de restaurador del templo y del culto, Nehemías fue un gobernador cuya tarea principal fue la restauración de la muralla periférica de la ciudad y la formación de la comunidad santa. En este sentido, encontraremos un interés diferente pero complementario. Por una parte, Esdras se interesa en la vida cúltica y la santidad relacionada al templo, mientras que Nehemías se interesa por la vida cotidiana y la santidad relacionada a la ética y a las relaciones interpersonales. Un elemento que llama nuestra atención a la hora de estudiar el libro es la radicalidad de las acciones que toma Nehemías, quien incluso llega al uso de la violencia para conseguir que el pueblo se entregue a un cuidado estricto de las leyes
y los principios emanados de la ley. Para tener una mayor comprensión de esta radicalidad, necesitamos recordar que para Nehemías, como judío expatriado, no era posible que los habitantes de Jerusalén, quienes tenían todas las facilidades para guardar la ley, no lo hacían. En ese sentido, no era lo mismo para un judío que vivía en Susa, capital del imperio persa, en medio de una cultura extraña, guardar el sábado, atender a la entrega del diezmo, cuidar del templo o abstenerse de la unión con mujeres extranjeras, que para un judío de Jerusalén, en donde guardar esas mismas leyes era lo común, pues era parte de la cultura y nadie manifestaría oposición. La sorpresa, el desconcierto y las respuestas radicales de Nehemías se deben entender desde ese contexto, pues resultaría poco saludable que alguien encontrara en dichas acciones una justificación para recurrir a la violencia para imponer una religión. Nehemías nos deja varios desafíos. El principal es el de asumir nuestro papel como siervos laicos en la tarea de colaborar para la construcción de una comunidad santa que viva los principios y valores del reino en la vida cotidiana. Santificar la vida significa asumir como discípulos de Jesucristo nuestro papel de ser sal y luz en el mundo, al mismo tiempo que guiamos a otros a realizar las tareas necesarias para construir una comunidad y una cultura en donde la justicia, la equidad, la solidaridad, el reposo y el cuidado por los demás sean las características principales. Así que, ante tal desafío, esperamos que usted también responda. Nos levantaremos y edificaremos.